Aquí estamos por Conclusión TV en otro de los envíos semanales que hacemos por el portal www.conclusion.com.ar y hoy vamos a recibir en el estudio, recibimos ya al doctor Marcelo Molina. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, el doctor Molina ha sido juez de familia en el juzgado número 5, pero ahora es juez de cámara en lo civil y comercial. ¿Digo bien? Exactamente, bien. Muy bien. Antes de comenzar el programa le preguntaba, porque uno se pierde en los vericuetos y en los pasillos de cómo funcionan los tribunales, pero si hay alguna causa para reclamar o dónde va, ¿cómo es el tránsito del juzgado a la cámara por reclamo de los abogados, de la familia? ¿Cómo es A ver, ¿cómo funciona? Las reclamaciones que hace la persona, las pretensiones jurídicas que tienen, van siempre a un juez de primera instancia, que es el que recibe, el que... Cuando usted era juez recibía primero ahí. Exactamente, nosotros lo llamamos el que está en la trinchera, ¿no? Claro. O sea, el que está allí al frente de la situación. Que taja los penales, digamos. Todo, toma la decisión hasta que llega a la sentencia. Esa sentencia, esa resolución, que puede ser una sentencia definitiva o puede ser en alguna parte del proceso, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ya sea total o parcialmente. Si usted no está de acuerdo, puede lograr que se le revise esa sentencia la Cámara de Apelación. Bien. ¿Sí? Con una serie de cuestiones técnicas que no vienen al caso, pero uno logra que revise la Cámara de Apelación esa resolución adoptada por el juez de primera instancia. Y si no está de acuerdo, puede ir más arriba. Y si no está de acuerdo con la Cámara, ya puede llegar a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, y si no estuviera de acuerdo, ya llegar a la Corte Nacional. Lo que pasa que, claro, cada uno de esos escalones es más difícil llegar, ¿no? Y también tiene un costo. Tiene un costo y a ver, la lógica indica que los tribunales superiores no entienden todas las causas que hay, no sé, que no es que todas las causas llegan, sino sería imposible de todo el país, sino que llegan a algunos casos con ciertos requisitos. En nuestro orden, en nuestro derecho argentino, algunos casos también podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Sí, claro. Que no es que sea una apelación más, sino que son situaciones muy particulares en donde estén afectados derechos fundamentales, derechos humanos. Pero lo hemos invitado en su rol más de escritor y queremos hacer una crónica, porque todo comenzó en una audiencia suya, ¿no? Sí. Del libro ¿Cuánto tiempo es un tiempito? Del que tengo bastante conocimiento por mi trabajo en Tiempo de Justicia con Santiago Serrato y con Alberto Furfari, pero cuéntenos la anécdota que va a dar pie a un recorrido bastante extenso. Ha habido un crecimiento en ese libro que usted empezó a garabatear un día y que terminó transformándose en algo mucho mayor y de gran importancia. Exacto. Te cuento la anécdota y después te voy a hacer una referencia porque tiene mucho que ver con el periodismo, sí. El tema de todo esto. En un expediente de la Dirección de Niñez, que son situaciones muy complejas, donde hay vulneración gravísima de derechos de los niños y de las niñas. Imagínate lo peor que te puede haber pasado en tu infancia y no vas a estar ni cerca de las cosas que uno ve en los expedientes niñez. Bueno, en ese marco estaba entrevistando a 3 hermanitos, 2 nenas, una de 7, una de 5 y el hermanito más chiquito de 3. En los prolegómenos de una posible adopción. Y cuando ellas entran allí, el más chiquito se pone a jugar y la más grande me pregunta si yo soy el que le iba a buscar a ellos, una mamá y un papá. Entonces yo le contesté que sí y me dice, bueno, ¿cuánto tiempo falta? Y en ese momento me empezó a venir por la cabeza todas las cosas que pueden pasar en un expediente judicial y le dije, bueno, un tiempito. Y ahí nomás me retruca, ¿cuánto tiempo es un tiempito? Esa pregunta, la verdad que conmueve, ¿no? Especialmente en una nena de 7 años y una nena de 7 años con la historia que tenía detrás. Y además porque estaba hablando no por ella, estaba hablando por ella y por sus hermanos. Y creo que en realidad por todos. Porque es una pregunta que te emplaza, es una pregunta que te cachetea. Que conmina. Y en verdad, a partir de eso y de varias anécdotas que se podrían llegar a contar, yo tenía en mi despacho dibujos que iban haciendo los chicos, pero con la finalidad de dibujar, nomás de pasar por esa situación. Y un día viene a verme, como tantas otras veces, Claudio González, el Tate González, del diario La Capital, y me dice, che, tendríamos que contar algunas de las anécdotas en el diario. Y a la noche fui a mi casa y dije, las voy a redactar yo. Y le redacté 3. Una de ellas, ¿cuánto tiempo es un tiempito? La publicó el diario y dije, bueno, y muchos amigos empezaron a decir, che, ¿por qué no escribís más? Y las empecé a poner en mi Facebook para mis amigos, que eran en ese momento 30, no más de eso. Y a medida que se iban dando las anécdotas, me empezaron a decir, che, ¿por qué no haces un libro? Y cuando me di cuenta que tenía 5, no tenía una gran cantidad para hacer un libro, dije, bueno, vamos a tomar algunas cosas de las que yo sostengo. Entre otras cosas que el juez tiene que hurgar en su infancia para saber cómo decide.
Y empecé a escribir anécdotas de mi infancia, no porque sean muy importantes ni nada por el estilo, sino porque van marcando cómo es la vida de uno y algunas cosas del tribunal. Y en un momento dije, bueno, acá ya tenemos un pequeño libro. Y la verdad, mi hermano Jorge Molina es un muralista, artista plástico muy reconocido. Bueno, de hecho es artista distinguido de la ciudad. Y como parecíamos siempre estar en extremos opuestos, le digo, che, hagámoslo juntos. Vos hacés las ilustraciones y yo pongo los textos. Y ahí salió, el Cuánto tiempo un tiempito, la primera edición. Con ese libro recorrimos media provincia con este criterio, llevar los libros a un comedor escolar, a una biblioteca popular, a quien trabaje en materia de niñez. Ellos lo vendían, se quedaban con la totalidad de lo recaudado por el libro y dábamos una charla para la comunidad. Y a partir de eso salió la segunda edición del libro, que en realidad es una ampliación, es el mismo libro pero con mayor cantidad de anécdotas, y en esa oportunidad dije, bueno, esto que yo llevo por la provincia y haciendo una especie de aporte histriónico, lo tengo que reflejar en una obra de teatro. Yo no soy escritor, ni tampoco dramaturgo, pero dije, bueno, vamos a hacer una obra de teatro con esto. Permítame decir que ha podido escuchar. Es todo un tema. Sí, en ese lugar de juez, en un lugar donde muchas veces se cuestiona, se reclama, mayor escucha. El solo llamado que alguien le dio ¿cuánto tiempo es un tiempito? Despertó algo. Por supuesto. Y movilizó. Y es más, hay otras, hubo una situación con un adolescente de 15 años, ya también con una historia muy densa detrás, y cuando lo estamos entrevistando me dice, no se preocupen en buscarme una familia porque mi vida está acabada. Esa también podría haber sido el título del libro. Lo que pasa es que es terrible. Es durísimo. Es durísima. ¿Cuánto tiempo un tiempito? Es esperanzadora. Habilita, da lugar. La otra, pero eso también lo dijo un chico de 15 años. Y bueno, te digo, escribí la obra de teatro. Creo que excepto mi familia, todos los demás decían, pero ¿qué vas a escribir? ¿Y qué vas a hacer? Y dije, bueno, la forma que esto sea provocativo es que la pongamos en escena jueces, juezas, secretarios, relatores, funcionarios judiciales. No importa si nunca actuaron, si total yo nunca había escrito una obra de teatro, que no hayan actuado nunca, mucha importancia no tenía. Y así medio de caradura nomás, la hicimos y en mayo del 2019 la presentamos en la Facultad de Derecho, con una repercusión del aula magna, una repercusión un tanto no esperada, que fue que después la llevamos a la Sala Labardén, después a la ciudad de Santa Fe, después estuvimos en San Martín, estuvimos en Junín, estuvimos en Mar del Plata con la obra de teatro, la presentamos 2 veces más acá en la Facultad Católica y bueno, después la subimos a YouTube con una repercusión importante. Finalmente se presentó en un congreso, el Congreso Latinoamericano de Niñez, con lo cual se vio desde México, desde Canadá hasta Tierra del Fuego en todos lados. Y ahora, la semana pasada, la volvimos a presentar después de la pandemia en el Consejo Municipal con un nuevo elenco, porque bueno, la gente se va renovando, y eso nos ha permitido instalar el debate sobre los derechos de la gente con una profundidad que no tienen 100 charlas jurídicas. Si yo doy una charla, van a ir una gran cantidad de gente, es posible o no, pero no va a dejar de ser una charla. En cambio, la representación de lo que sucede tiene un alcance totalmente distinto, ¿no? Tribunales es un edificio que de afuera impacta, ¿no? Sí. Y cuando uno no tiene los recursos, la formación, hace más difícil poder llegar a trasladar esa puerta y encontrar que alguien lo escuche. Porque parece para usted, para mí, para quienes tenemos a lo mejor otro recorrido, otra formación, nos animamos, a pesar de todo eso, ¿no? No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y cuando han sido vulnerados nuestros derechos, en la ancianidad, en la niñez, en la adolescencia, en las violaciones, en la discapacidad, ¿no? Sí, el Poder Judicial, yo hablo siempre de Poder Judicial y no de justicia. Digamos, no, porque es el Poder Judicial. El Poder Judicial, desde el punto de vista de lo visual, hasta puede llegar a ser un tanto difícil de ingresar. Sin embargo, nosotros tenemos en lo que son las defensorías generales una enorme cantidad de personas con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad que se acercan al tribunal. Y el tribunal tiene a su vez en cada uno de los distritos municipales una defensoría barrial, una defensoría zonal, que también cubre con eso. Sin embargo, no se llega a todos. Y ahí tiene que haber mucho lo que es las campañas de difusión que hace el Estado, que hace la gente de la comunidad. Fíjate que en materia de violencia, siempre la pregunta es cómo suben la cantidad de expedientes de violencia familiar, y en gran parte sube porque cada vez hay más concientización respecto de eso, y eso me permite enganchar con otro aspecto. Nosotros a partir de todo esto hicimos un proyecto pedagógico,
proyecto pedagógico El Tiempito, y entre ellos fue tomar como base que los dueños de los derechos, los titulares de los derechos, no somos los jueces, ni son los abogados, ni somos las estrellas del proceso, ni mucho menos. Pero los dueños de eso es la gente. Y no hay forma de que la persona ejerza sus derechos si no los conoce en un lenguaje coloquial, en un lenguaje de todos los días. Y el año pasado presentamos un libro, que es un libro bastante importante, tiene casi 500 páginas, donde explicamos el derecho de familia, más niñez, más adopción, salud mental y violencia familiar y de género, como si estuviéramos tomando un mate y un café. Es decir, se llama Un tiempito para tus derechos, entre un mate y un café. Y lo que intentamos con ese libro es hacer eso, ¿no? Explicar en términos sencillos los derechos de la gente. Con una pauta y una premisa que para mí son innegociables. Todo lo que tiene que ver con El Tiempito y este proyecto es con perspectiva de masividad, es decir, para toda la comunidad, y gratuito. O sea, nosotros acá no hay ningún tipo de ánimo de lucrar con esto, a punto tal que si vos pones en Google ¿cuánto tiempo es Un Tiempito? Segunda edición, por ejemplo, vas a bajar el libro tal cual lo comprarías en una librería, que en realidad se vende en una sola librería, porque es todo muy a pulmón esto, ¿no? Pero por eso el mismo libro vos lo podés bajar gratis a tu computadora. Y Un Tiempito para tus derechos también, exactamente como está impreso, se baja a la computadora. Y es más, te digo la verdad que la impresión la hicimos, entre otras cosas, para cumplimentar con que tiene que haber un registro. Claro. Y porque hay mucha gente que te gusta tener el libro. Sí, a mí también me pasa. A mí leer en una computadora, creo que es una cuestión generacional, nos resulta más complejo. Pero bueno, el que quiera, y eso nos ha permitido llegar a todo el país. ¿Entendés? O sea, si vos no estás obligado a comprar un libro, te lo podés bajar por internet, llega a todo el país y llega a todas las clases sociales. Lo mismo se puede hacer con la obra de teatro, se puede bajar por internet, mirarla por YouTube. Yo la vi en YouTube. Y bueno, ahí se van a dar cuenta que todo es muy casero, hasta la grabación es muy casera. Pero bueno, a mí me gustó verlo, incluso el ingreso de aquellos que van, el juez está sentado y ingresan, y la forma en que fueron actuando es que no la podemos abordar desde un director de teatro. No, por supuesto. No. Por supuesto. ¿Cómo hicieron? Fuimos mejorando, fuimos mejorando. Esa que vos viste, no teníamos ningún tipo de dirección, la hicimos nosotros así, digamos, a la que te criaste, digamos, ¿no? Después sí, hablamos con el profesor Emanuel Gardini, que es un enorme profesor de acá de Rosario, y él nos empezó a asesorar, y la verdad que mejoramos mucho. Por ejemplo, la presentación en Sala Labardén no la podríamos haber hecho sin un profesor de teatro, porque tiene muchos, y bueno, después uno se termina enganchando. La escenografía, tiene... Sí, el manejo de los espacios. Las luces. Las luces, o sea, si no teníamos un asesoramiento ahí hubiera sido muy difícil. Y después hacer la gira, esa gira nacional que hicimos, también sin el profesor hubiera sido algo complicado. Después hicimos otra obra de teatro más, que se llama La Decisión de Pablo, que pone sobre la mesa la dificultad de la toma de la decisión por parte del juez. Bien. O sea, todos esos factores que van que se van rondando en la cabeza del juez, que tiene que tomar una decisión, especialmente en familia, que muchas veces es en el término de pocas horas y en algunos casos de pocos minutos. En el caso de chicos que, por ejemplo, se hayan quedado solos, en caso de chicos que hayan sido abandonados, cuénteme por qué situaciones. En los casos de violencia familiar son siempre decisiones que se toman en pocos minutos, exagerando un poco, pero en la premisa nuestra es que alguien que viene con una denuncia de violencia en la mañana tiene que irse con una respuesta. No puede volverse a la casa sin un sí, un no o algún otro tipo de respuesta. No, porque vuelva a un lugar violento. No, por supuesto. O sea, una respuesta se tiene que llevar. Nosotros planteamos un tema que quizás esté un poco más que trillado, digamos, ¿no? Que es una situación de el planteo es que se nos ha dado en múltiples aspectos. Hay un adolescente de 16 años que tiene un accidente en la isla, en un día muy tormentoso, y tiene que ser operado en Rosario, lo tienen que traer. No lo pueden traer en helicóptero porque no están las condiciones climáticas, y lo que salta es un pedido del director del hospital al juez, diciendo: nos encontramos ante esta situación. Este chico pertenece a una religión que no permite ningún tipo de intervención médica. No hablamos de transfusiones porque eso está más que estudiado. No permite ningún tipo de intervención médica. El chico no autoriza a que lo operen, y los padres tampoco. Me asesoré mucho para escribir esta obra de teatro, es más,
tengo hasta de sacerdotes, de distintas... Todas las miradas. Las miradas, y encontré esta religión que en Estados Unidos generó la muerte de una chica de 18 años, que sostiene eso, no se puede hacer nada, estamos en manos de Dios, nadie me puede tocar. Entonces el juez se encuentra ante esa disyuntiva, ¿autoriza la operación o no autoriza la operación? Con un chico que ya tiene 16 años y con una normativa nacional que lo habilitaría a decidir sobre su cuerpo, y hay una gran discusión sobre eso. A partir de ese marco, yo establezco en la obra de teatro todas las cosas que confluyen ese día ante el juez para tener que tomar la decisión. Y después, bueno, les dejo que la vayan a ver. Claro, por supuesto. Cómo sigue la obra. ¿Está también en YouTube o no? No, todavía no, porque esa la presentamos recién el año pasado. Ahora la volvemos a presentar el 5 de junio en la sala Nicasio Oroño, con una sala pequeñita pero muy linda, sí, muy que linda, tiene la Municipalidad de Rosario. Sí. Y bueno, vamos a dejar que transite un poquito. Claro, para poder... Es mucho más, no es igual que el Cuánto tiempo un tempito, ¿no? O sea, muestra otro tipo de faceta. Otra situación también. Exactamente. ¿No? Complejísimo eso de las religiones, ¿no? Pero además uno, si se pone, cuando tenés que, si vos te pones en lugar del que tiene que decidir, ¿no? ¿Qué decido? ¿Por la vida? ¿O por la religión? ¿O por sostener esto sabiendo que se muere? Sí, claro. Sí, es una decisión. Hay una linda película en Netflix también sobre este tema, se llama La Ley del Menor, y un libro muy interesante. Sí. Pero está planteada desde el lado de las transfusiones, otra mirada, digamos, ¿no? La justicia en sus premisas, en sus escritos, debe más que nada debe tratar de conservar la vida humana, ¿no? De preservarla. ¿O cómo es? Sí, porque a ver, y acá nuestra Constitución, hablemos, no nos vayamos tan lejos. Sí, en esto entramos en un debate filosófico profundo, porque en verdad el valor vida es un valor dentro de otros valores, sí, claro. Sí, pero no es supremo ni es fundamental, digamos, ¿no? Porque si así fuera, si el valor vida fuera supremo y estuviera por encima de todos los otros valores, vos no te podrías defender ante un atacante, digamos, ¿no? Si alguien te viene a atacar y el valor vida estuviera, vos no podrías defenderte, porque la vida del otro valdría lo mismo. Y sin embargo, eso no es así, y todos convenimos en que si alguien te viene a atacar, vos tenés derecho a defenderte. Sí, si es defensa propia. Claro, entonces ahí el valor vida entra. Ahora, evidentemente es un valor de una entidad importantísima, ¿sí? Frente a otros valores, también tenés el valor justicia. O sea, en esto entra mucho una concepción del derecho que nosotros sostenemos, y que acá en la Universidad Nacional de Rosario es enseñada por el doctor Ciuro Caldani, que es el trialismo, o sea, la perspectiva del derecho como norma, el derecho como valores y el derecho como realidad social, entre otras tantas otras escuelas que estudian esto, ¿no? Pero evidentemente el derecho también está en los valores, y en los valores hay algunos que están muy claros y que surgen de la Constitución, y otros que uno los tiene que ponderar en cada caso en particular. Desde mi punto de vista, uno siempre aplica los valores que surgen de la Constitución. Sí, ¿no? Claro. Ahí no hay los acuerdos de derechos humanos internacionales, el pacto de San José. Sí. A ver, ahí, lo ¿qué que pasa? ¿Los contiene o no hay sí, que...? porque nuestra Constitución ha establecido la jerarquía constitucional de esos pactos. Claro. Sí, por eso cuando yo hablo de Constitución, hablo incluyendo claro. Convención Internacional de los Derechos del Niño, Pacto de San José de Costa Rica, bueno, todo el conjunto de instrumentos internacionales que nos rigen y a lo cual nos tenemos que adherir, ¿no? Volvamos al tema del libro, porque el libro movilizó a ustedes, a usted primero, a su entorno. ¿Qué pasa con los otros juzgados? Hablemos de otro tipo de juzgado. El de familia es muy sensible, ¿no? Sí. Pero hay otros juzgados, no han revisado su postura, se acercan un poco más. Me porque parece nosotros, perdóname, sí. pero necesitamos, insisto sobre la lejanía muchas veces que tiene el Poder Judicial. No la justicia. La justicia es un servicio, ¿no? Es algo a lo que nosotros vamos y queremos que la justicia nos escuche. Después, será que somos culpables o inocentes, lo determinará la justicia. A ver, en el Poder Judicial desde hace ya unos cuantos años hay toda una revisión vinculada a el Poder Judicial y la comunicación con la comunidad, ¿no? Y con la sociedad. El proyecto del Tempito es una propuesta de comunicación. Hay otras, pero también cada juez tiene que tener en cuenta la materia en la cual está interviniendo. A ver,
nosotros tenemos en Rosario 18 jueces civiles y comerciales. Si vos lo decís así, no suena nada. Sin embargo, un juez civil y comercial es una persona que atiende quiebras, dentro de las quiebras, concursos y quiebras se mezclan y ahí ingresan en ese juzgado hasta cuestiones laborales, por ese lado, atiende las cuestiones contractuales. Dale, si vos tenés un problema en la compra de un inmueble, cualquier problema contractual lo va a atender. ¿Contrato de alquiler? Contrato de alquiler, bueno, depende un poquito el fuero, digamos, claro. Si es un desalojo vamos a ir a otro fuero, pero no importa, contratos en general, derechos del consumidor, todo eso está dentro de un juez en lo civil y comercial, entre tanta cantidad de materia, porque entienden todas las materias que no estén específicas para otros, es que es enorme su competencia, y entre ellas derecho de la salud. Entonces vos te vas a encontrar muchas veces cuando te dice autorizaron un implante de tal cosa o tal medicamento, un juicio contra tal obra social o contra tal medicina prepaga, ahí detrás de esa sentencia está un juez en lo civil y comercial. Como por ejemplo una obra social no atiende la demanda de un socio y ahí hay un reclamo ante la justicia. Exactamente, que acá en lo que es lo provincial muchas veces pasa por el IAPOS en gran parte, y otra parte de esos tramitan en el fuero federal, no solamente. También. También hay una parte que son obras sociales, tramitan en el fuero federal. Pero vos te vas a encontrar, hay un juez en lo civil y comercial, que quizás no tenga esta impronta de como hacemos nosotros, no todos los jueces de familia usan el mismo método que uso yo, claro. Pero que esa persona sí lo está haciendo con su sentencia, y hay que entender alguna cosa. Ese juez en lo civil y comercial, del mismo modo que dicta esa sentencia, habilitando un medicamento, tiene que intervenir en juicios de millones y millones de dólares. Entonces, tiene esos dos extremos, entonces muchas veces tiene que actuar con máxima precaución. ¿Sí? Esencialmente para no dar mensajes contradictorios, o sea, no tiene el mismo nivel de exposición que tiene un juez de familia o un juez en lo penal. En los jueces en lo penal, y ahora, bueno, muchos más por el lado de los fiscales, vos lo vas a ver con una inserción en lo que tiene que ver con lo comunicacional, especialmente a los fiscales, de un modo muy distinto a lo que era hace 20 y pico años atrás o 10 años atrás. Tiene otro tipo de comunicación porque hay que salir a explicar a la comunidad qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Los juzgados cuentan con peritos, no sé, psicólogos, médicos, asistentes sociales. ¿Cómo se hacen esos casos cuando se trata de una adopción? O de una adopción múltiple, que a veces son varios hermanitos. Si vos lo pensás desde el punto de vista de los jueces de familia, hay un equipo interdisciplinario que es del tribunal. Ese equipo tiene psicólogos, psicopedagogas, trabajadoras sociales. Pero los juzgados de familia tienen un equipo que deben ser más o menos unos 20, ahora se me está escapando el número, de trabajadoras y trabajadores sociales. En realidad hay un solo trabajador social, el resto son trabajadoras sociales, que son los que están permanentemente interactuando con el juez, especialmente en esa inserción territorial que hace falta tener como información para el juez a la hora de tomar una decisión. Eso cuenta, nosotros entendemos que en lo que es trabajo social está muy bien cubierto. Nos estaría faltando, sí, en equipos interdisciplinarios una mayor cantidad de psicólogos, de psiquiatras. Eso sí, quizás ahí tengamos algún pequeño déficit, porque por otra parte tenemos la famosa oficina médico forense, famosa por tradicional me refiero, ¿no? En donde ahí sí tenés médicos psiquiatras, médicos legistas, laboralistas, hay un conjunto de médicos que también asesoran a los jueces. Paralelamente tenés los peritos oficiales, que en realidad son peritos privados que pueden ser sorteados en cada uno de los expedientes donde hay especialmente cuestiones vinculadas entre privados, ¿no? En una adopción el juez se va a remitir a sus propios equipos y no a este tipo de peritos. Mencionó la adopción. ¿Está más facilitada? ¿Sigue siendo porque la gente a veces no se anima a adoptar por todo lo que implica, trámites, idas, venidas, tiempo, espera? La pregunta vos la formulás desde el punto de vista del que quiere ser papá o mamá adoptiva. Y en realidad yo te voy a dar vuelta a la situación. La adopción no está pensada para proveer niños a los padres. No, claro. Está pensada sino que los niños adopten a los padres. Que los niños cuyos padres no los pueden criar como en condiciones aceptables o más o menos aceptables, encuentren una familia que los críe como tales. En tanto y en cuanto no haya nadie de la familia, origen, una abuela, un primo, un tío, que lo pueda adoptar. Entonces, la perspectiva es al revés. O sea, yo necesito padres para estos niños. Y no niños para los padres. No saldar una problemática de una pareja que no puede tener un bebé. Yo te voy a hacer este ejemplo que es
bien extremo, pero que me parece que lo pinta de cuerpo entero. Si todas las madres y todos los padres de nuestro país pudieran criar a sus hijos, en términos aceptables, ¿no? Porque todos cometemos errores, yo soy papá, cometo muchos errores. Si todas y todos pudieran criar a sus hijos, no habría adopción. Claro, exacto. Por eso viene a saldar un problema de la pareja o de la mamá. No viene a saldar ese problema. Claro, no, es al revés. Es al revés. Exacto. La realidad te marca que no todos están en condiciones de criar a sus hijos. Y en algunos casos, por unos niveles de perversión enormes. Sí. Ahí es donde nosotros encontramos ese camino que conduce a la adopción. Entonces la pregunta yo le haría es, ¿está facilitada la situación para que un niño cuyos padres no lo pueden criar como tal encuentre una familia adoptiva? Sí, está algunos rumbos muy marcados, especialmente con el registro de padres adoptivos. Ahora, para el padre adoptivo, con toda la empatía que uno tiene con el que quiere ser papá o mamá adoptiva, quizás te anotes y quizás nunca llegues a adoptar. Especialmente porque hay una gran mayoría que quiere pequeños bebés o chicos muy chicos, y la realidad nos marca que lo que tenemos en familia no son chicos tan chicos, sino que es conjuntos de hermanos de 3 o 4, chicos de 8, 9, 14 años, con realidades sociales muy distintas, y cuando la gente me dice, ¿por qué 4, 5, 10 años para adoptar? Digo, no, en realidad si querés puedo adoptar mañana. Eso sí, un chico de 16 años, un chico de 14, un conjunto de 4 hermanos, un chico que viene con una situación familiar terrible de fondo, sí, esos están para adoptar, exagerando, mañana. No hay que esperar tanto. Lo que sucede es que no se busca eso. Y lo comprendo, no estoy cuestionando a nadie. Cada cual tiene que saber hasta dónde le da el cuero. Si te da el cuero para un bebé, si te da el cuero para un conjunto de hermanos. Hay que pensar esto. Yo cada vez que pienso en la familia del tiempito, que fueron 3 hermanitos adoptados de un día para el otro, por decirlo así, hay que recibir 3 personas en tu casa de un momento para otro. No todo el mundo está capacitado para eso, digamos, ¿no? O sea, cada familia tiene que saber, esto que yo digo así tan campechadamente, hasta dónde te da el cuero para adoptar. Sí, claro. Porque hay que tener un corazón grande, pero también hay que pensarlo, hay que saber cómo voy a acompañarlo, a qué punto le voy a poner un límite, a qué punto voy a aceptar sus demandas. Mirá, con cierta, no son muchos los casos, pero hay casos de familias que dicen, yo no lo reciben en su casa y a los pocos meses vienen y dicen, yo no podemos hacerlo, y lo devuelven a los chicos. Eso es terrible. Es durísimo. Es durísimo. No hay un compromiso previo. ¿Pueden hacerlo a eso? A ver, hay un plazo de 6 meses que se establece para ver, especialmente si el chico se adapta a la familia. Claro, sí, al revés. Ahora, si la persona viene y te dice, yo no lo puedo hacer, yo tampoco puedo pensar que por un mandato judicial yo obligue a esos chicos a estar con esa persona que no lo quiere. ¿No? Entonces hay que barajar y dar de nuevo. Y bueno, sí, ha habido... Y esas familias de tránsito que a veces suelen... Incluso han demandado ser adoptante y no lo han habilitado. Las familias, acá en Santa Fe se llaman familias solidarias. Sí. Tiene que firmar que no quiere adoptar, o sea, que no va a postular la adopción. Y está bien eso, porque la perspectiva no es la misma. Si vos querés ser familia adoptiva, estás pensando en el registro de adoptante. Y si vos querés ser familia solidaria, en realidad tiene que ser por un tiempo muy chiquito. El Estado te tiene que asesorar mucho, porque tenés que estar preparado para recibir y desprenderte, cosa que no es sencilla con niños. Y para el niño ni hablar. Bueno, pero lo que sucede es que también es cierto que desde el momento que se saca al chico de la casa que vulneraba sus derechos, tiene que pasar un tiempo hasta tanto se tome la decisión, porque hay que ver que estemos todos bien, que no haya ninguna otra persona que se pueda hacer cargo, o que la mamá o el papá no hayan podido superar la situación. O sea, un tiempo tiene que haber. Son 6 meses máximo. Sucede que eso se puede extender un poquito más. El problema con familias solidarias lo tenemos cuando esa extensión, en vez de ser de 6 meses o de 1 año, como podría ser, pasa a ser de 3, 4 años. Entonces ahí el juez necesariamente tiene que ver qué pasó con ese chico, no con la familia solidaria, qué pasó con esa niña, ese niño. ¿Trazó lazos filiales con esta familia? Y si así fue, eso a mi juicio no se puede desconocer. Hay otras posiciones, y es más, hay muchos fallos que son durísimos respecto de esto, y familia solidaria no puede adoptar. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe no pensamos así. Hay decenas de fallos confirmando para familias solidarias adopciones, pero claro, con esta situación. Muchos años de permanencia sin que se resuelva la situación definitiva de esos chicos. Le agradezco que haya venido al estudio, pero para cerrar, volvamos al libro, que también permitió que diera una conferencia TED en Rosario.
Bueno, sí, la gente de TED me invitó en el 2019, creo que fue la última presencial, no sé si ya hubo otra presencial. Fue una cosa espectacular porque era el anfiteatro, no el actual que tiene sillas, el anterior, lleno, pero no cabía un alfiler, no por mí, obviamente, no, sino por los disertantes TED que habían venido. Y fue una experiencia muy interesante. Esencialmente porque uno pudo llegar a 5.000, 6.000, 7.000 personas que habría en el anfiteatro y a no sé qué cantidad de miles de personas que ven las charlas TED a nivel mundial, y fue una experiencia comunicacional interesantísima. Es un conjunto de muchachos, porque la verdad que son toda gente muy joven, de los cuales aprendí muchísimo. Si bueno, uno tiene pensado un discurso y ellos te hacen rever otro tipo de cosas. Le fallé un poquito porque tenía que hablar en 12 minutos y hablé en 15, pero bueno, ahí anduve pensando las cosas desde un lugar de una escucha que uno la verdad que desconocía. Y así que fue riquísima la experiencia TED. Mencionó la obra de teatro, que es del caso del adolescente, y ¿cómo sigue? Porque tuvo que ir agregando ediciones. Hubo 2, me dijo, de... ¿De cuánto tiempo un tiempito? Hubo 2 ediciones del libro. Y ahí... Y creo que hasta ahí llego con el cuánto tiempo un tiempito. Ahora nosotros este año diversificamos el proyecto, generamos 4 áreas. Una es teatro, que es la que seguimos ahora 5 y 26 de junio en la sala Nicasio Oroño. Y bueno, y otras presentaciones que tenemos en la provincia también pensadas para hacer. Hay otra área que se dedica al estudio del derecho y a esta suerte de traducción, ¿no? En términos coloquiales, que es un conjunto de chicos también de 30 y pico de años que están estudiando. Ya esta semana empezaron a trabajar. Hay un área que es de cultura, literatura, es presentar lo que es la divulgación de derechos desde la perspectiva de la cultura. Entonces, por ejemplo, hemos hecho en la presentación del libro, mi hermano, artista plástico, habló sobre la situación de Camille Claudel, escultora, y todo lo que tenía que ver con la locura y cómo se había manejado en aquel momento. Un concertista rosarino, Ezequiel Bodeto, tocó algunas obras de Beethoven, de Schubert, o sea, de personas que han tenido también problemas con la salud mental, o sea, esa es otra área más. Y bueno, después tenemos el área de extensión, que ahí estamos pensando en ver cómo podemos llevar esto a algunas acciones concretas respecto de la comunidad. Doctor, muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros nos encontramos la semana que viene con otra emisión de nuestro programa. Aquí estamos. Gracias. Hasta la semana que viene.